con la fe que Él está esperando que nosotros tengamos. Bienvenidos nuevamente aquí en la Congregación Tierra Nueva, una iglesia del Señor para que estemos tú y yo escuchando su palabra, para que todos nosotros en congregación, hoy desde lo virtual, pero en un mismo espíritu, porque es el Espíritu Santo el que está aquí con nosotros. No se te olvide, es el Espíritu Santo el que está allá contigo, el que está con tu familia y el que está controlando todas estas ondas que están en el aire, porque el Espíritu Santo maneja el aire también. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta tu casa, tu iglesia, Tierra Nueva, siembra de nuevos comienzos. Habíamos quedado en una continuación. Recordemos, estábamos viendo, dentro de lo que ocurrió esa última noche al Señor Jesucristo, estábamos viendo su oración. Es una oración que, repito, podemos durar 4, 5, 6 predicaciones, porque es preciosa, pero más que preciosa, rica en el mensaje, en la palabra, en lo que Él quiere decirte a ti y a mí, en lo que Él quería decirle a sus discípulos, pero a través de eso, lo que quería decirnos a nosotros, a ti y a mí. Por eso lo que vaya a hablar hoy el Señor, asúmelo como propio. Lo que diga la palabra, asúmelo como propio, porque es para ti. Y vamos a ver por qué. Entonces, miremos nuevamente Juan 17. Y no se te olvide, recuérdalo siempre. ¿Qué es Juan 17? Cuando alguien te diga Juan 17, la oración sacerdotal de Jesucristo. Juan 17, 1. Vamos del 1 al 26 y vamos a leerlo. A ver, me pongo mis gafitas. Y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así
yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo con ellos. Cierra tus ojos ahí donde estás, cierra tus ojos, tú también cierra tus ojos, y tú, y vamos a orar al Señor. Padre, gracias Señor te damos. Gracias porque tú estás aquí, porque tu Espíritu está presente, porque sabemos que no nos abandonas. Gracias Señor porque tú eres lo más importante que tenemos. No tendría ningún sentido esta reunión si tú no estuvieses acá. Sería una conferencia, Padre. Te pedimos humildemente que seas tú acá empoderándonos, llevando tu palabra directamente de ti a todos tus hijos que han de oírte en esta tarde. Te amamos, Señor, y quedamos fieles para escuchar y para recibir lo que quieres decirnos, Señor. Amén y amén. Bueno, de esto estábamos hablando hace 8 días y quedamos en continuará. Pero a mí me ocurre una cosa, no sé a ustedes, pero cuando yo quedo en continuará, prefiero devolverme un poquito más para engranar. Vamos a engranar. Vamos a devolvernos a ver qué vimos hace 8 días. Voy a pasar rápidamente para poder engranar en lo que hoy el Señor quiere decirnos a ti y a mí. Sabemos entonces, y lo veíamos hace 8 días, que el Señor Jesucristo oraba con muchísima frecuencia. Él vivía en una constante y permanente oración, en todo momento, en todo lugar, sobre todo antes de hacer algo importante, antes de cada milagro. Cuando la resurrección de Lázaro, Él estaba orando antes, y Él lo dio por hecho, Él afirmaba, porque Él sabía lo que el Padre podría hacer a través de Él. Entonces podríamos decir que si Él estaba en el Padre y el Padre en Él, hicieran una perfecta unión. Si estaban en una comunión permanente, ¿para qué necesitaba orar? Pero después de estar estudiando y pidiéndole al Señor que me dijera qué podía decir al respecto, Él me dijo, no, yo no oro porque esté en comunión, yo estoy en comunión porque oro. O sea, es todo lo contrario. El Señor Jesucristo estaba en comunión con su Padre, única y exclusivamente, o sobre todo mejor, porque estaba en una permanente oración. Por eso Él nos enseña en su palabra y nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, por la mañana, al mediodía, por la noche, en el trabajo, en el colegio, en cualquier parte. Y mire, orar no es solamente decir, oh amadísimo Señor, no. Orar también es ser testimonio de lo que Él ha puesto en nosotros. Practicar los principios donde tú estés, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad. Si tú estás siendo una persona honesta, una persona recta, todo el tiempo estás testificando de Él y todo el tiempo estás dando gracias. Gracias Señor, gracias Señor. Tú puedes ir en un Transmilenio y sin hablar duro decirle, Señor, te entrego este viaje, Señor, acompáñame, Señor, voy contigo.
Podríamos pensar que no necesitaba orar, pero oraba. Y recordemos lo que he enseñado muchas veces de esa famosa unión hipostática, en donde Él bajó acá, el Padre se envió así en la persona de su Hijo, y llegó el Hijo como una unión hipostática, donde era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él no quiso utilizar ese 100% de Dios y se hizo hombre solamente, pudiendo tener todas las ventajas de la gloria de Dios. Qué cosa tan linda. En Filipenses 2, del 6 al 8, miremos un momento, porque allí es donde se puede entender mejor esa parte que les acabo de decir de la unión hipostática. Filipenses 2. Acá está. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, lógicamente se refiere a Jesucristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Se despojó de la posibilidad de ser Dios acá y se hizo hombre porque tenía que hacerse hombre. Era la única forma en que Él podía recuperar tu salvación y la mía. La habíamos perdido con Adán, el primer hombre, el primer Adán. Necesitamos que un segundo Adán, hecho hombre, se sacrificara por ti y por mí. Bueno, Él oraba todo el tiempo, y esta oración empezó hablando de dos cosas básicas en el primer versículo. Primero, el primer versículo dice, Juan 17, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. Lo primero que hizo para hablarle al Padre fue levantar los ojos al cielo, mirar hacia el cielo, y eso fue lo que nos enseñó en Mateo cuando nos estaba hablando de la oración, cómo deberíamos orar. Y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Si vamos a orarle al Padre, levantemos la mirada hacia los cielos. Entonces, lo primero, levantó los ojos al cielo, y lo segundo, que ya era hora. Así como muchas veces en pasajes anteriores de los demás evangelios, el Señor había dicho: no ha llegado mi hora, todavía no me van a prender porque no es mi hora, no voy a hacer esto porque no es mi hora. En muchas oportunidades, hoy estaba diciendo: llegó la hora. Hoy estaba diciendo: Padre, la hora ha llegado. En el primer versículo, la hora ha llegado. Y mire que ahí comenzó a orar por sí mismo. Dijo: glorifícame. Cualquier persona diría: bueno, qué egoísta, ¿no? Qué egoísta el Señor Jesucristo. Tiene la oportunidad de orar en sus últimos momentos y ora por Él, no ora por los demás. Pero resulta que no. Resulta que Él oró primero por sí mismo, porque Él quería que la oración que iba a dar, la consagración que iba a hacer a sus discípulos, tuviera toda la fuerza de Dios. ¿Sí? Vamos. Él era hombre 100%. Ese 100% divino lo había dejado a un lado para hacerse siervo. Él podía orar por sus discípulos. De hecho, lo había sucedido porque el Espíritu Santo estaba en él, y estaba con él, y estaba sobre él. Él podría hacerlo, pero él quería que su oración fuese poderosísima, grandiosa, porque era una oración sacerdotal. Y dijo: glorifícame. No es lo mismo que una persona que no está glorificada ore por ti, a que ore por ti una persona glorificada en Dios. Eso era lo que quería Jesucristo, que su oración tuviera eficacia, que su oración fuera poderosa.
porque era glorificado por el Padre, era la gloria que pedía, pero el Padre era glorificado por el Hijo, porque eran uno solo. Y eso lo repite en las Escrituras muchísimas veces. Tú y yo somos uno solo, tú estás en mí y yo en ti, y estamos en comunión, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y entonces aquí podemos asumir que si está hablando de bendecir a sus discípulos, y a sus discípulos más adelante los va a enviar, podemos asumir que está hablando de ti y de mí, como dije al comienzo. Todo lo que va a decir acá puedes perfectamente tomarlo para ti. Y cada vez que encuentres una verdad de la palabra que se haga rema, es cuando tú debes decir amén. Es cuando tú debes decir, la tomo. Esa bendición la tomo, esa bendición sacerdotal la tomo, porque es para ti y es para mí. Y si quieren, por un momento, bueno, en el versículo 20, que más adelante lo vamos a ver, en el versículo 20 también es cuando con mayor claridad dice que va a ir a glorificar no solamente a sus discípulos, no solamente va a bendecir a sus discípulos, sino que va a bendecir a todos los que crean por sus discípulos. O sea que ahí está confirmando que la palabra es para ti, para mí. Estaba también dando cuentas al Padre, pidiendo por sus amados, porque tanto en el versículo 4 como en el versículo 12b, vamos a verlos, en el versículo 4 dice, he acabado la obra, Padre. Le estaba diciendo, ya terminé lo que tú me diste. He acabado la obra que tú me diste para que hiciese. Y en el versículo 12b dice, Padre, ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Y ese hijo de perdición era necesario que se perdiese, porque ya estaba escrito y porque era la forma en que uno de los 12 iba a mostrar quién era el Cristo al que prenderían y sacrificarían más adelante. Estaban a momentos de hacerlo. Era muy pronto, ya se iba a cumplir esa profecía. Y veíamos también que había dos prioridades principales que el Señor quería hacer notar. Fíjese que repetía y repetía y repetía. Cuando algo en la palabra se repite, cuando tú ves que lo que dice aquí arriba se repite más abajo y se vuelve a repetir, es porque el Señor quiere hacer énfasis. Es porque el Señor quiere que tú no te olvides de esto. Es decirte, mire, esto es muy importante. Esto no te olvides. A veces me dice mi esposa, gordo, pero ya eso lo dijiste. A veces estoy en reunión con los líderes y les digo, mire, es que hace unos años, y mi esposa me dice, eso ya lo contaste como unas 35 veces. Y yo digo, ay, gorda, pero es que es tan importante que tengo que repetirlo. Así era el Señor. Bueno, no pretendo compararme, pero así era el Señor, y el Señor dice, mire, no se les olvide. Y más adelante dice, pero no se les olvide, por favor. Y luego dice, mire, no se les olvide. De lo mismo. Y aquí estaba diciendo que Él quería que conociéramos al Padre. Estaba haciendo énfasis en eso, porque si me conocen a mí, conocen al Padre, decía Jesús. Y yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y Él quería que conocieran al Padre, pero también que conocieran realmente que Él sí era enviado por el Padre, que conocieran al Hijo. Esa era una de las cosas. Y también quería hacer énfasis en que todo procede del Padre. Fíjense, Él decía, yo no hablo por mí, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Por eso le pedía gloria. Glorifícame, porque quiero glorificar. Y mire, en parte mi oración es así también. Yo he aprendido a hacerlo en muchos casos. Hay gente y hay quien predica que uno no debe pedirle amor al Señor, porque el Espíritu Santo, que es amor, está dentro tuyo y dentro mío. Pero saben que el Espíritu Santo está en medida. Entonces yo no tengo todo el amor que necesito. Todo el amor. Yo practico el amor y crece con la práctica, pero no es suficiente. Entonces yo le digo, Padre, dame más amor para yo poder dar más amor. Esa es parte de mi oración. Y así hacía Jesucristo. Padre, glorifícame para glorificar. Y todo procede del Padre.
Él le dijo, estos discípulos, y también se está refiriendo a ti y a mí, estos discípulos son tuyos y tú me los has dado. Pero como todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, también son míos. O sea que ¿a quién le pertenecemos? Al Padre y al Hijo. Y ahora, hoy en día, no solamente que le perteneces al Padre y al Hijo, sino que el Espíritu de ellos dos está aquí en tu corazón. Camina contigo, sube contigo y baja contigo. Yo de ti me emocionaría y le daría un aplauso, un gran aplauso al Señor. Todas las cosas proceden de Él. Debemos pedir al Padre en el nombre del Hijo, lo vimos, porque Él lo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él te lo concederá. Entonces no se te olvide por qué. ¿Por qué? Primero porque todo es del Padre, pero también todo es del Hijo. Pero el Padre se glorifica en su Hijo. Podemos decir, bueno, ¿ese es un juego de palabras? Sí. Es un juego de palabras, pero un juego muy importante, no se te olvide. En el versículo 9 ya Él comienza a orar por sus discípulos. Él viene orando para que el Padre lo empodere, para que el Padre lo glorifique. Y en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por sus discípulos. ¿Por quién? Por ti y por mí. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Eso ya lo habíamos visto. Yo ruego por ellos. Entonces ya habíamos visto que son del Padre, pero también son de Jesús. Pero Jesús le habla, ay, Dios mío. Anteriormente, las generaciones anteriores, era muy común y muy frecuente ver cómo era un padre de familia de enérgico con sus hijos. Todavía los encontramos, pero ya no es tan frecuente. Hoy yo me emociono cuando veo muchos padres hablándoles con amor a sus hijos y recuerdo cómo les hablo a mis hijos. Mi hijo ya es un viejo, 37 años, y yo le digo, hijito, y él me dice, papito. Hijito, no te olvides. Hijito, te amo. Y él me dice, papito, te amo. Y cuando hablo de mi hijita preciosa, le digo, mi niña preciosa chiquita, chiquitica. Tiene 31 años. Que no vaya a saber ella que dije la edad. Porque a las mujeres no hay que mencionarles muy frecuentemente su edad porque no les gusta. Pero ella ya es una mujer casada con una hija preciosa. Mi hijo también, con 2 hijos preciosos. Y siendo ya grandes, yo como padre les hablo con amor y con ternura. Le digo, mi hijita preciosa, tú eres linda, te amo. Ellos me repiten 30 veces al día que me aman. Yo les repito 30 veces al día. Así como con mi esposa nos hablamos 30 veces al día, nos decimos te amo. Te amo. El Padre aquí está hablando de la ternura, está hablando no de la ternura, perdónenme, está hablando con ternura, con una ternura impresionante, mostrando el amor que sentía por ti y por mí, por todos nosotros, porque Dios es amor y no hay ninguna forma diferente de expresión por parte de Él que no sea el amor, que no se derive del amor y que no sea por amor. De hecho, lo que estaba a punto de suceder, estaba a punto de entregar su vida por nosotros. Claro que lo iban a aprender, pero recuerden que cuando lo cogieron, en minutos más adelante lo iban a coger preso, Judas le dio el beso y llegó Pedro, se levantó y sacó su espada para defenderlo y le quitó una oreja a Malco, uno de los guardias del Sanedrín, ¿recuerdan? Y él dijo, no, el que a espada mata, a espada muere. No, yo me voy a entregar. Porque yo tengo que entregarme en sacrificio vivo, en sacrificio permanente, porque lo que haga hoy va a ser para toda la vida, para toda la humanidad. Y va a entregar hasta la última gota de su sangre, voluntariamente, por amor. ¿Qué mayor muestra de amor del Hijo? Pero qué mayor muestra de amor del Padre, que dijo... La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo. También en Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no porque fuera el único,
sino porque era el más especial de todos, era un especial, porque era el mismo Dios, pero se dio a sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros que creemos en Él no pereciéramos, no muriéramos, sino que tuviésemos una vida eterna. Esa era la razón, enviaba a su Hijo al mundo. Y Cristo enviaba a sus discípulos, los estaba enviando. Y ahí estaba empezando a mostrar una de sus misiones más importantes. Y era esa gran comisión, enviarlos. Él envió a sus discípulos y él decía, mire, la iglesia que se va a formar tiene que construirse basada, lógicamente, en la piedra angular que es Cristo. Pero por encima de Cristo está un fundamento que ponen, decía él, los apóstoles y los profetas. Por eso él necesitaba que sus discípulos fundamentaran su iglesia. Y eso no ha cesado. Hasta el día de hoy es importante, fundamental, primordial, es nuestra mayor razón de ser. Después de la salvación, poder dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio, poder dar a conocer su palabra, poder decir, Señor, el Señor existe. Hay una cantidad de noticias, hay una cantidad de noticias en redes sociales, en los noticieros, el gobierno, todo en este momento, en el mundo entero, porque está cayendo el caos, porque estamos en los últimos tiempos. Y esta mañana escuchaba yo en la radio, en las noticias, decían que en Corea del Sur, que es uno de los países ejemplares en el cuidado de los contactos, surgieron 40 o 70 casos, no sé, 40 o 70 es lo mismo para una población tan grande como la de Corea. Y ahora hay una nueva cuarentena, van a guardar a todo el mundo 2 semanas más en Corea. Pero está mucha gente asustada. Tú no tienes de qué asustarte. El Señor nos dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Entonces esas noticias que nos llegan todos los días malas, de que se contaminó, de que murió, de que hay en el hospital, que hay cuidado intensivo, que los negocios, que la quiebra, que el Nasdaq, que el Dow Jones, bueno, no importa, que la bolsa de Nueva York, que la bolsa de Bogotá, que el petróleo, que el dólar, asustan, generan miedo. Lo primero que el miedo causa es una parálisis, porque no te deja actuar. Y lo segundo es una baja en el sistema inmunológico. Ojo con el miedo, porque son malas noticias. Pero lo que el Señor quiere que nosotros demos en la gran comisión es el Evangelio. Y el Evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, te dice Jesucristo. Confiemos en Él, hagamos lo que tengamos que hacer, oremos, libremos nuestra batalla, porque la guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra entes espirituales de maldad. Por eso nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Y si tú, como hijo de Dios, quieres pelear la buena batalla de la fe, tienes que pelearla con armas espirituales. Tú no tienes nada que hacer en la calle haciendo manifestaciones, ni tienes nada que hacer dando discursos para una desobediencia civil y para decir que abran las iglesias no. Tu pelea es de rodillas, tu pelea es orando con la armadura del Señor bien puesta y con la espada de la fe, y esgrimir las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la gran comisión, salir a decir, no importa lo que diga el mundo, Cristo venció. Esa es la gran comisión. Les hablaba que en Efesios 2:20 dice que nos debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Y el Señor decía, yo no quiero que los quites del mundo. Y repito, como comencé diciendo, ahí le decía a sus discípulos, a los que serían sus apóstoles, pero a través de ellos, a nosotros. Porque más adelante dice, que lo vamos a leer,
que no solamente ora por ellos, sino por todos los que van a creer por la palabra de sus apóstoles, de sus discípulos. Entonces, Él dice que Él no quiere Él le dice al Padre que no quiere que nos saque del mundo. Nosotros tenemos una misión que cumplir aquí en el mundo. El Señor Jesucristo te tiene a ti y a mí como un soldado, como un hijo amado, porque Él lo decía al final. Él decía: hijitos, tú eres un hijito. Tú eres uno de esas hijitas preciosas que están en el hueco de la mano, que Él ama más que a la niña de sus ojos. Decía: hijitos, tienen que estar allí, pero yo les voy a dar las herramientas para pelear, porque yo les voy a dar a mi espíritu. Y el día del Pentecostés se derramó el espíritu, y hoy en día está disponible para que tú lo tomes, para que yo lo tome, para que el espíritu caiga sobre nosotros y esté sobre nosotros y nos inunde, y poder tener una inmersión en las aguas del espíritu. Por eso decía que tenemos que estar en el mundo. Decía en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí vuelvo otra vez a Juan 16:33, donde dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya venció al mundo, no se te olvide, ya venció al mundo, ya lo venció. No te preocupes, no te angusties, filipenses. No te angusties, por nada estéis angustiosos, más bien sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en oración y ruego. ¿Y qué pasará? Que la paz de Dios inundará tu corazón. ¡Qué lindo! Él decía: Padre, santifícalos. Padre, santifícalos. Santifícalos. Santifícalos en su verdad. O sea que Él quiere que te santifiquen a ti y a mí. Está pidiendo porque nos santifiquen. ¿Y qué es santificar? Santificar es apartar. Santificar es coger de aquí. Y si esto está disponible para todos, cogerlo y apartarlo para Él. Eso es santificar. Una cosa santa es una cosa que ha sido apartada para Él. Y tú y yo hemos sido apartados para Él. Hemos sido santificados. Por eso los santos de la iglesia somos nosotros. Pero ahora nos toca aprender a caminar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nos toca aprender a santificarnos. Nos santificó, pero tenemos que aprender a caminar como lo que somos, como santos. Y esto que dijo: apártalos, Padre, apártalos, santifícalos, me recuerda lo que ocurrió en Hechos con Bernabé y con Pablo. Recuerda que el Espíritu Santo, ellos estaban todos en oración, y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, porque tengo una misión especial para ellos. Bernabé y Pablo habían sido llamados. Recuerdan que Pablo fue llamado cuando cayó al suelo y el Señor dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerdan, él había sido llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En ese momento el Señor estaba diciendo: escojo a Bernabé y a Pablo para enviarlos a esto. Y a ti y a mí nos ha escogido con una misión especial. Por eso no nos podemos quedar: ya recibí al Señor, ya soy salvo, ahora no importa. No, Señor. Tenemos que buscar cuál es el propósito para nuestra vida y caminar en Él. Caminar en Él. Tú y yo somos apartados. ¿Apartados qué es? Tú tienes que estar separado. Para apartarte, tienes que estar separado del ego. Tienes que estar separado del yo. Ese yo y ese ego que no hace sino pensar en tu beneficio, que es muy común y muy corriente. Tienes que estar apartado de las cosas y las filosofías materialistas, de las filosofías humanistas, de la mundalidad, o sea, del mundo. Miren, mucha gente ha hablado de la tragedia, de esta tragedia de la pandemia y de la cuarentena, y yo son muchas las veces que bendigo al Señor por esta cuarentena.
Dirán, pastor, usted es incongruente, ¿cómo se le ocurre? Si esto ha traído... No. Todas las cosas, el Señor, todo lo que nos sucede a sus hijos, el Señor lo convierte para bien. ¿Saben que estábamos tan perdidos? ¿Que nuestras prioridades eran diferentes? Que lo único que se nos ocurría era pensar en cambiar el carro por uno mejor, por un último modelo, en hacer el negocio, en salir de farra con los amigotes o las amigas, en buscar la mejor ropa, el mejor vestido. Ahora en la casa, ¿cuál es el mejor vestido que tú utilizas? Mujer de Dios. Y tú, hombre, ¿cuál es el mejor perfume que utilizas y la mejor ropa? ¿Cuál es el mejor carro que estás usando de todos los que podrías tener? ¿O la mejor casa cuál es? ¿O ese viaje a Europa que querías hacer? ¿O el viaje a las Filipinas o a Australia? ¿O el viaje a Grecia, a las islas griegas? Ese egocentrismo, esa desunión, esa falta de amor familiar, esta cuarentena está propiciando que nosotros recobremos valores importantes que el Señor quiere meter en tu corazón, porque son santos. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, tu pareja. Aprendí a amarla en esta cuarentena. Aprendí a consentirla, a esa persona, a esa pareja tuya, porque el Señor la puso a tu lado para algo especial. A tus hijos amados, a tus padres, honra a tu padre y a tu madre. Es la primera promesa, primer mandamiento con promesa. Amar a los demás, a dar amor, a dejar las cosas superficiales aparte. Nos está enseñando a pensar, a ser proactivos aunque estemos en la casa encerrados. Esta cuarentena nos ha puesto a pensar si estamos realmente trabajando en sus obras o en su iglesia. Nos ha puesto a meditar si la iglesia de Cristo y si Tierra Nueva realmente es una iglesia que agrada al Señor o es una iglesia que se encarga de entretener. Si es una iglesia que educa, que enseña, que edifica, que enseña la palabra, que enseña a los hijos de Dios a ir hacia adelante sin temor para instaurar el reino de Dios en la tierra, o si estamos desperdiciando nuestro tiempo. Eso está haciendo el Señor en esta cuarentena. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Mire, el Señor cuando habla de apartados y de santificados está hablando prácticamente de una pureza moral y de una consagración. Recuerda que Él estaba dando una oración sacerdotal. Por eso es un tiempo en que tenemos que consagrarnos para Él. Es más fácil, porque nadie te va a invitar este fin de semana a una discoteca a beber whisky o aguardiente o brandy. Es más fácil porque nadie te va a invitar a salir con la secretaria o con el vecino. Es más fácil. Aprovecha esta oportunidad porque Dios te está dando esta oportunidad. Porque Dios te está diciendo, propicié este momento para que tuviésemos comunión y para enseñarte a caminar como debes caminar y como quiero que camines, te dice el Señor. Él se disponía a enviarlos al mundo, pero Él decía, ya no son de este mundo, como tú y yo no somos de este mundo. Ellos habían nacido de nuevo y tú y yo hemos sido regenerados por su sangre. Y a ti también te está enviando. Recuerden, yo recuerdo mucho de las primeras enseñanzas que recibí cuando conocí al Señor, cuando empecé a conocerlo. Y era algo que llamaban la escalera del éxito, que nosotros lo enseñamos también en la iglesia. Y es ganar almas para Cristo, consolidar, o sea, edificar, enseñarles, discipular, que es la gran comisión. Prepararlas para que sean maduras y enviarlas a que cumplan también con esa gran comisión. Esa es la escalera del éxito. El Señor los había preparado durante más de 3 años. Y el Señor estaba diciéndoles,
Ya es hora. Padre, santifícame para santificarlos. Y ellos son tuyos y son míos, para que vayan, para que salgan a dar las buenas nuevas, para que salgan a instaurar mi iglesia y mi reino. Y eso es lo que nos concierne a todos nosotros. Aquí hay dos clamores básicos. El Señor Jesucristo clamaba: por favor, que ellos crean en ti y que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo y que somos uno, y que crean que ellos son santificados y que crean que ellos van a salir. Y segundo, importantísimo, decía, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Padre, yo quiero que ellos sean uno solo, que se amen. Por eso decía, el mundo conocerá que son mis hijos por el amor que se tengan ustedes, que se amen. Eso es lo que clamaba el Señor, que sean uno solo. Que por eso insistimos tanto aquí en esta iglesia, y tú que lo estás escuchando en este momento, si me has escuchado antes, recordarás que insistimos en que nos amemos, en que el amor del Señor en ti y en mí sea lo primordial, que salga por los poros, que cuando hablemos con alguien, esa otra persona diga: qué amor el que se siente en el ambiente. Eso es primordial, que haya unidad, una iglesia, que su pueblo sea uno, que su pueblo sea uno, que su pueblo tenga un solo Dios, como nosotros, que nos confesamos cristocéntricos, bibliocéntricos y gran comisionistas. Mire, Él no quiere iglesias divididas. Él quiere que tengamos un mismo Dios, un mismo Cristo, una misma doctrina, un mismo mensaje. Él quiere que no estemos peleando por lo que no es y que no nos desenfoquemos. Por eso yo les hablaba, tus batallas son espirituales. Tus batallas son contra los huestes y los entes espirituales de maldad. Y con ellos se pelea en lo espiritual. Porque una de las cosas en las que Cristo está más interesado es en que su iglesia sea una. Porque si su iglesia es una con Él. Y al ser una con Él, es una con el Padre. Y fíjense, Él y el Padre son uno solo. Nosotros y Él somos uno solo. Nosotros y el Padre somos uno solo, porque ellos dos son uno solo. Y su Espíritu vive en ti y en mí. ¿Qué más quieren? El que quiera más, que le piquen caña, decían por ahí. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Dice, mire, el versículo 22, mis gafas, 22. La gloria que me diste, decía Jesús, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, no es que el pastor esté moneando y moviendo las manos diciendo bobadas. Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios me dice que diga. Me dice que diga. La única forma en que la iglesia puede avanzar en el reino es unida en amor. Si la iglesia no está unida en amor, no puede avanzar. Y si la iglesia no avanza, retrocede, así de sencillo. Por eso es que el Espíritu Santo nos podrá guiar más fácilmente cuando hay unidad entre nosotros. Y la única posibilidad es poner al Espíritu Santo por delante. Dejar que Él maneje tu vida y mi vida. Dejar que Él sea el que nos muestre el camino, el que dé testimonio de Cristo. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Uno solo, un solo Dios, un solo evangelio, una sola doctrina, un solo espíritu, la unidad de la iglesia. Ama a tu hermano, ámalo con todo tu amor. Eventualmente podrá haber alguien que te caiga gordo. Mira, uy, esa vieja mira feo. Ese tipo como que se las da de mucho tilín, y no. Ay, ese no, es que ese no hace sino arrodillarse ahí. No importa. Ámalo. Si tú practicas el amor, terminas sintiéndolo porque el Señor te va a dar amor.
Por último, el Señor desea que nosotros estemos donde Él está, en comunión con Él y con el Padre. Padre, yo quiero que ellos estén donde yo esté, y Él va a estar donde está el Padre. Miren, hay algo muy importante que veíamos en Nicodemo. Cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, le decía, el Señor Jesucristo le decía, porque nadie ha bajado del cielo, sino el que sube al cielo, que es el Hijo del Hombre, el cual está en el cielo. Pero de golpe me equivoco. Juan 3:13. Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Él, 100% Dios, 100% hombre, estaba como hombre, había despreciado, no desechado, sino durante ese tiempo, su divinidad, pero Él estaba en el cielo con el Padre. Pero como hombre acá tenía que orarle al Padre, pero Él estaba allá. Y así nosotros también, si estamos en unión y en comunión con el Padre y el Hijo y tenemos el Espíritu dentro, nosotros no solamente estamos acá en lo físico y en lo material, sino también estamos en el reino. Y recuerden que el Señor Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos es un reino espiritual, pero que siendo espiritual se toca con lo que nosotros hacemos acá, porque seguimos estando aquí en la tierra. Padre, no te pido que los quites del mundo. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos de acá. Somos embajadores, no somos de acá. Somos ciudadanos del cielo, tú y yo, llenos de amor para el Señor, llenos de su amor, y nuestro amor, el que demostremos, el amor tuyo y el mío, demuestra la unidad de la iglesia, que es lo que Él quería. Y podremos caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él fue víctima de un complot. Minutos más tarde ya lo tomarían preso. Y fue un complot con un juicio ilegal. Sí, pero al final era voluntario. Él quería morir y botar y derramar hasta la última gota de su sangre para comprarte a ti y a mí. Den un aplauso al Señor. Es grandioso el Señor. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si este mensaje ha movido tus fibras, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, deja entrar a Jesús y haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesucristo, repite con voz audible, te abro las puertas de mi corazón y quiero que vengas a vivir en mí. Perdóname porque te he fallado toda mi vida, porque no he puesto atención en ti y he desechado todo mensaje tuyo. Pero hoy quiero que tú vivas en mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor. No quiero fallarte nunca más. Amén y amén. Dele un fuerte abrazo al Señor. Y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Pero antes, perdónenme antes. Próximo viernes, la predicación de la pastora. La predicación de palabra poderosa, y de hoy en 8 nuevamente los espero acá. Por eso, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo los bendigo. Declaro una unción especial de sanidad. Solamente siente cómo el Espíritu Santo está corriendo por todo tu cuerpo y está sanando todo tu ser. Está sanando esa artritis, artrosis, no importa. Todos esos problemas articulares, el Espíritu Santo hoy los está deshaciendo, quitando la inflamación y quitando el dolor. Hoy el Señor está llegando hasta cada uno de tus órganos para limpiarlos, porque en sus llagas Él se llevó toda la enfermedad.
Los amo, los bendigo y declaro bendición especial para ustedes, para sus familias, para sus hogares y para todo lo que está en torno suyo. Que haya prosperidad, salud, comida, porque el Señor los ama y yo también. Los bendigo. Lugar de aquí donde no existe la maldad, más lejos de que creí, habita el Padre Celestial. Lo buscaré, lo alcanzaré, porque en su gracia yo descansaré. Y al fin veré la tierra que me